Así que tenemos el privilegio de tener otra iglesia que nos acompaña para glorificar su nombre y queremos generar esa coalición, esa coinonía entre las iglesias. Y por eso lo hemos invitado para que el Señor use a este siervo y pueda traer la palabra en esta mañana y edifique nuestras vidas. ¿Estaría bien si oramos por él? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo hacemos como iglesia? Ok, entonces no levanten sus manos, levanten su corazón ante el Señor. ¿Está bien? Que Él sí lo ve. Vamos a hacerlo. Señor, gracias por tu siervo, por traerlo, por mostrarnos a nosotros que no estamos solos y que hay disposición en tu pueblo para llevarnos a conocer cada vez más a Cristo. Padre, usa el don de este siervo tuyo para edificar a tu iglesia, a la comunidad, para mostrarnos a nosotros a Cristo. Haz débil a tu siervo, para que sea la gloria de Cristo a través de él y que nuestras vidas, por medio de lo que tú has puesto en su corazón, por medio de tu palabra, edifique y transforme nuestras vidas a la imagen de Cristo, que nos haga como Cristo cada día más, en toda mansedumbre y humildad, en toda piedad. No queremos ser más como somos, queremos ser más como Cristo. Pero esto no lo podemos hacer nosotros. Pero tu palabra, tu bendita palabra sí lo puede hacer. Así que úsalo, Señor, y haz que tu palabra corra por medio de nosotros y en nosotros para que nos anime, nos exhorte, nos santifique, nos transforme y nos ayude a entender lo que debemos hacer, cuál es el propósito y cuál es el camino en el que nosotros debemos andar, para que podamos predicar el evangelio y vivir, no solamente predicando, sino lo que predicamos. Modelar el evangelio en nuestras propias vidas primero, para después enseñarlo a los demás. De tal manera que solo la gloria de Dios sea vista sobre la faz de Jesucristo. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús, por sus méritos. Amén. Hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Yo les invito para que se pongan en pie y para que usted salude a 5 personas que no vea. No sé si me ayudan con el sonido. ¿Sí? Qué pena. 5 personas que usted no conozca, que no vea, que vea de vez en cuando, de vez en vez, de mes en mes, de año en año. Ya se pueden sentar tranquilos. Muchas gracias al pastor Vladimir, a la iglesia de la comunidad por invitarme. De verdad que para mí es un privilegio estar con ustedes. ¿Será que mejor predico con el otro micrófono? Sí, mejor. Se escucha. ¿Sí? ¿Sí? Sonido, sonido. Ahora sí, ya, mejor. Yo les invito para que me acompañen, por favor, en sus Biblias a Primera de Pedro. Vamos a estar en el capítulo 1 y vamos a estar meditando en los primeros 5 versículos, especialmente la sección que va del versículo 3 al versículo 5. Vamos a leer los primeros 2 a manera de contexto. Entonces yo les invito para que, por favor, me acompañen en sus Biblias, abran sus Biblias para que no vean que yo los estoy engañando y vayan a Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Dice así la santa palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. El título que yo le he puesto al sermón del día de hoy es La resurrección de Cristo, nuestra esperanza en el sufrimiento. El Evangelio de la Prosperidad es un mensaje que está enfocado específicamente y principalmente en el bienestar del hombre. Todo nuestro contexto latinoamericano ha sido influenciado por ese supuesto evangelio. Y el objetivo de ese movimiento no se trata de la gloria de Dios, sino de la gloria y el bienestar del hombre. Es un mensaje completamente centrado en el bienestar y en la felicidad del hombre. Y ellos buscan la gloria del hombre a nivel económico, a nivel social. Ellos dicen que si tú te acercas a Dios, puedes experimentar un fin último, que es que tú seas feliz. Ahora, uno de los más grandes daños que ha hecho este evangelio de la prosperidad es llevar a pensar a las personas que la tierra prometida se encuentra aquí en la tierra, en este mundo. Ellos enseñan que tú viniste a ser feliz aquí, y todo su mensaje y todos sus versículos y toda su predicación se trata de que tú seas feliz aquí en la tierra. Ahora, el fin último, según ellos, para ti, es que tú puedas ser feliz, es que todo te salga bien, pero hay un problema, y es que nada está más lejos de lo que enseña la bendita palabra de Dios. Cuando nosotros miramos el contexto de la Biblia, del principio a fin, no es que nosotros seamos felices. El contexto de la Biblia es la gloria de Dios, vivir para Dios y vivir para el avance de su reino. Ahora, en este movimiento, el sufrimiento es prácticamente visto como algo diabólico. El sufrimiento es visto como algo contrario al plan de Dios para nuestras vidas. Y ellos utilizan diferentes técnicas para revertir ese sufrimiento. ¿Cómo lo hacen? Decretando, atando, anulando, expulsando. Y el problema de ese pensamiento es que no está de acuerdo con la Escritura. Ahora, ¿la Biblia qué enseña? La Biblia enseña que nosotros estamos en un mundo caído, en un mundo que ha sido seriamente afectado por el pecado. La segunda ley de la termodinámica está en marcha. ¿Qué quiere decir? Que todo tiende a la destrucción, que cada vez hay más enfermedad, hay más caos, hay más desorden. Y eso debería a nosotros iluminar nuestras mentes para entender que nuestra felicidad, nuestro propósito, no se encuentra aquí en la tierra. Se encuentra en una persona, y es de quien vamos a hablar en esta mañana. Ahora, no solo este mundo está en deterioro, sino que también está habitado por personas que nacemos con una naturaleza pecaminosa. Por tanto, las relaciones en nuestro mundo, ¿cómo son? Son hostiles, hay injusticia, hay dolor, hay sufrimiento. Ahora, la Biblia nos va a mostrar que en medio de este mundo caído hay una esperanza para nuestro porvenir, pero no se encuentra en este mundo, se encuentra en una persona que es Jesucristo y sus promesas. Ahora, es importante que nosotros entendamos cuál es el propósito de nuestras vidas. No sé si ustedes se habían preguntado eso, pero es una pregunta que todo creyente debe responder. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Será que yo vine a ser feliz? ¿Será que Dios me envió a cumplir mis sueños, mis anhelos? ¿Será que ese es el propósito de la vida? Pues vamos a ver lo que dice la Escritura un momentico en Romanos 8:29. Miren lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice así la Escritura: porque a los que antes conoció, también ¿qué hizo? También los predestinó
¿Para ququé? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si ustedes lo miran desde el 28, la Biblia dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora dice, y a ustedes que conoció, a los creyentes, a los hijos de Dios, a ustedes que los conoció, a ustedes también los predestinó. ¿Para qué nos predestinó? Para que seamos semejantes a su Hijo. Ese es el propósito de nuestras vidas. Que nosotros cada vez crezcamos en conformidad a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios para todos nosotros. Que yo en carácter, que yo en mi interior, que yo en mi corazón aprenda a ser semejante a su Hijo. ¿Cuál es el problema con eso? Que ante el sufrimiento, ante las adversidades y ante los momentos difíciles, lo que sale normalmente de nuestro corazón es la ira, es el enojo, es el exceso de control. Son muchas manifestaciones que hay en el corazón que nos muestran una respuesta pecaminosa de parte de nuestras vidas. Y el punto de este pasaje y de lo que quiere hacer el apóstol Pedro es mostrarle a los creyentes que el sufrimiento, que las injusticias son una bendición. ¿Por qué son una bendición? Porque Dios utiliza eso para que mi carácter sea formado, para que yo crezca en semejanza a Cristo. Dios quiere tratar con mi corazón en medio del sufrimiento. Y nosotros tenemos ejemplos en la Biblia. Tenemos al apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12 que le oraba a Dios para que quitara su aguijón de la carne. ¿Y Dios qué dijo? Sí, te lo voy a quitar. Y el apóstol Pablo se puso a reprender ese aguijón en la carne. No, de ninguna manera. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Él se humilló, él oró 3 veces, pero al final entendió que la gracia de Dios es suficiente para sustentarle, para transformarle y para cambiarle en medio del sufrimiento. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Para eso Dios permite la injusticia. ¿En dónde? En el matrimonio, en el trabajo, en la familia, con otros familiares, en la iglesia, en muchos lugares. Dios permite situaciones difíciles para que yo crezca a la estatura y a la imagen de Cristo. La teología correcta del sufrimiento no es que Dios va a eliminar tu sufrimiento. Puede que no. Puede que nunca lo haga. Puede que Dios nunca cambie la situación de una persona. ¿Eso qué significa? Que Dios va a utilizar eso para que mi corazón sea transformado, para que yo sea cambiado, para que yo crezca a la estatura y a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de nuestras vidas. Miren un momentico, 1 Pedro 1:6. ¿Lo tienen? Sí, espérenme porque yo todavía no he llegado. 1 Pedro 1:6 dice así: en lo cual vosotros, ¿qué hacen ustedes los creyentes? Os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ¿qué pasa? Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Puede haber gozo en el sufrimiento? Sí, si viene de Él. Si Él es la fuente de mi gozo, de mi alegría. Pero quiero que lo vean. Pedro le dice a estas personas que ellos pueden alegrarse, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, ellos tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, miren, Dios hace a través de los medios de gracia que nuestros corazones sean transformados. Es decir, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la iglesia, Dios nos va transformando. Pero hay otros medios que Dios también utiliza para transformarnos. ¿Cuáles son esos medios? Las circunstancias, las pruebas, las personas, la injusticia. Dios utiliza esas cosas para transformar nuestras vidas. Y mi pregunta es para ustedes en esta mañana y para mí también: ¿cómo nosotros estamos respondiendo en nuestro corazón ante las circunstancias difíciles que se pueden presentar en nuestro día a día? ¿Cómo respondemos nosotros ante un marido hostil, ante una esposa hostil, ante un jefe hostil? ¿Cómo nosotros respondemos a la enfermedad? ¿Cómo aún la iglesia debería responder ante el sufrimiento? Porque de eso se trata esta carta. Si quieres leer una carta que hable acerca del sufrimiento y cómo responder bíblicamente al sufrimiento,
es Primera de Pedro. Y Primera de Pedro presenta muchas injusticias, muchísimas, en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia, el pastor. Muchas situaciones suceden alrededor de Primera de Pedro y la pregunta es cómo nosotros estamos respondiendo ante las pruebas y ante el sufrimiento que Dios mismo está orquestando y que Dios mismo está trabajando a través de él para que mi corazón sea cambiado. Recuerden que el propósito no es que yo sea feliz. Ese no es el propósito principal. El propósito principal es que yo crezca a la imagen de su Hijo, Cristo el Señor. Ahora, vamos a mirar 1 de Pedro en el capítulo 1. Lo primero que nosotros vemos en el versículo 1 es a Pedro, apóstol de Jesucristo. Y a mí me llama mucho la atención que sea Pedro el que escribe esta carta y que sea Pedro el que les está hablando del sufrimiento. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la idea que Pedro tenía del sufrimiento? Pareciera ser que Pedro estaba en una iglesia de la prosperidad. ¿Por qué lo vemos? Acompáñenme un momentico a Mateo 16, 21, para que ustedes lo vean conmigo. ¿Qué pensaba Pedro acerca del sufrimiento? Mateo 16. Muy bien, ¿lo tienen? Si ustedes miran los versículos anteriores, Jesús está en Cesarea de Filipo. Se los llevó lo más lejos que pudo al norte de Israel. Cesarea de Filipo es un lugar, es como muy reverdecido. Haz de cuenta como cuando uno va a Guayatá, cuando uno está en Cesarea de Filipo, todo es muy verde. Jesús se los llevó allá al norte de Israel, casi cerca con Siria, y les hizo esta pregunta. Estaban ellos, estaban los 12, y Jesús les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces empezaron a decir ellos, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres el profeta, Deuteronomio 18, y después Jesús les dice, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Yo siempre que leo este pasaje siento un silencio un poquito incómodo. Todos se quedaron callados y de repente se levantó alguien y dijo, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, y ese es Pedro. Ahora, ¿qué sucedió con Pedro en el versículo 21? Recuerden que los judíos tenían una idea del Mesías. ¿Cuál era esa idea que ellos tenían del Mesías que iba a venir? Un Mesías victorioso, un Mesías reinante, un Mesías que viniera a destruir a los romanos, estableciera su reino y reinara con todos los judíos. Básicamente era como una posición de privilegio. Vamos a estar en una posición de privilegio porque este es el Mesías, viene a establecer su reino y ¿quién va a reinar con él? Nosotros. Recuerden que sus conversaciones, ¿cuáles eran? ¿Cuál de nosotros es el mayor? ¿Cuál de nosotros es el más importante? Y ellos tenían esa idea metida en sus cabezas de un reino, de ellos sirviendo en un reino, de ellos siendo personas de renombre. Y ahora en el versículo 21 es que el Señor les empieza a hablar acerca del sufrimiento. Mira el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿De qué le habló Jesús a Pedro y a sus discípulos? Del sufrimiento. ¿Qué viene para el Mesías? ¿El reino físico literal en Israel? No. La verdad es que para el Mesías viene sufrimiento. Y entonces Pedro inmediatamente entendió esa idea del sufrimiento. Miren el versículo 22. Entonces Pedro, ¿qué hizo? Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, Señor. ¿Cómo vas a hablar de esa manera del sufrimiento? Quita esas ideas que tú tienes en tu cabeza acerca del sufrimiento. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Quítate delante de mí, ¿qué? Satanás. Porque pensar de esa manera es diabólico. Pensar que el sufrimiento no es un medio que Dios utiliza para la gloria de su nombre, para la gloria de su reino, es diabólico. Sí, ¿te acuerdas cuando Jesús estaba siendo tentado en el desierto? La Biblia dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, dice el Salmo 2. Satanás se presenta delante de Jesús y le dice, mira, te voy a dar los reinos que están prometidos para ti si postrado me adorares. ¿Qué le estaba diciendo? Te voy a dar todo lo que ves, no vas a pasar por la cruz, no vas a pasar por Getsemaní, no vas a pasar por sufrimiento y yo te doy los reinos. ¿Y qué dijo Jesús? No, Señor, no, así no es. Jesús citó Deuteronomio para revertir lo que Satanás
le estaba diciendo cuál es el punto. ¿Cuál es el punto que nosotros encontramos? Que Pedro tenía una idea equivocada acerca del sufrimiento. ¿Cuándo cambió esa idea en él? ¿Cuándo cambió ese pensamiento en él? Cuando se encontró a Cristo resucitado. La resurrección de Cristo fue la que avivó el corazón de Pedro para entender que su esperanza no estaba en este mundo. Aun cuando lo niega 3 veces, ¿lo recuerdan? Pedro niega 3 veces a Jesús. ¿En quién estaba pensando Pedro? ¿En él mismo? ¿En su bienestar? Tan solo empezó a ver que empezaron a golpear a Jesús y él mismo se llenó de pánico, su corazón se llenó de miedo, negó a Jesús porque su bienestar era más importante. Eso cambió radicalmente cuando él se encuentra con Cristo resucitado. Él es el autor que nos va a enseñar acerca del sufrimiento y cómo los creyentes debemos no lidiar, sino aprender a confiar en Dios a través del sufrimiento y a través de las pruebas. Volvamos a Primera de Pedro, en el capítulo 1. Ahora, miren lo que dice el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes le escribe? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quién es un expatriado? Es una persona que está lejos de su país. Ahora pensemos juntos, ¿por qué estas personas están lejos de su país? Expatriados, de la diáspora, dice ahí, del exilio. Es muy posible que estas personas estén lejos de sus casas por causa de su fe, por causa de creer en Cristo, por causa de estar confiando en Cristo como su Salvador. ¿Cuántas pruebas pueden venir a la vida de una persona que tiene que dejar su casa, su hogar, su trabajo, aún su familia cercana, por causa de Cristo? ¿Cuántas pruebas pueden venir por una persona que atraviesa por esas situaciones? Son muchas. Ahora, quiero que miren Primera de Pedro como si nosotros estuviéramos en una sala de consejería. Una sala de consejería. ¿Quién es el consejero? Pedro. ¿Y a quién va él a aconsejar? A estos expatriados. ¿Cómo nosotros consolaríamos a alguien que se encuentra en sufrimiento? Piensen un momentico en eso. ¿Cuál es el consuelo que puede encontrar una persona a través del sufrimiento? Cuando está pasando por una enfermedad, cuando está pasando por la muerte de un familiar querido, cuando está pasando por situaciones difíciles, ¿qué decimos nosotros ante personas que están atravesando por estas situaciones? Y la respuesta la encontramos aquí en Primera de Pedro. Para mí Primera de Pedro es mi manual de consejería. Lo uso muchas veces en consejería porque dice tantas cosas prácticas, vivas para nuestra mente, para nuestro corazón, que nos consuelan y nos ayudan en medio del sufrimiento. Ahora, ¿cuál es el propósito de la carta? ¿Cuál es el propósito de la carta? Pedro le escribe a una audiencia para que no pongan sus ojos en sí mismos, en sus sufrimientos y en sus problemas, sino que más bien alcen sus ojos a Cristo resucitado, quien da una esperanza eterna, una herencia eterna y una salvación asegurada. Que son los 3 puntos que nosotros vamos a ver. Son las 3 ideas que vamos a desarrollar en esta mañana. Primera, Cristo es nuestra esperanza viva. Segunda, hay una herencia prometida. Y tercero, hay una salvación asegurada para todos nosotros. Miremos lo que dice el versículo 3. Miren lo que dice la Biblia. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? ¿Si están conmigo, se durmieron? Ah, sí. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es lo primero. ¿Cómo empieza el apóstol Pedro su carta? Con una doxología, con una adoración, con una alabanza. El griego es eulogios. Bendito, alabado, exaltado sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo con nosotros? ¿Sí están conmigo? 3. Que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿A qué atributo apela el apóstol Pedro en esta carta de consuelo? A la misericordia divina. ¿Qué es la misericordia divina? La misericordia se puede traducir como compasión, pero también se puede traducir como un Dios que viene a remediar las consecuencias del pecado.
Más o menos la misericordia se ve así. La misericordia se ve a un Dios bueno, compasivo, misericordioso, que viene a remediar en sus hijos las consecuencias del pecado. Más o menos uno podría definir la misericordia de esa manera. Entonces Pedro dice, alabemos a nuestro Dios porque Él ha tenido misericordia de nosotros. ¿Y qué hizo Dios con nosotros? ¿Nos hizo qué? Renacer para una esperanza viva. Este mensaje es única y exclusivamente para creyentes. Solo los creyentes pueden tener esta esperanza viva. Los que están muertos en sus delitos y en sus pecados tienen una esperanza muerta. Esta esperanza viva, esta herencia eterna y esta salvación asegurada es para aquellos que han nacido de nuevo. Y si tú no has nacido de nuevo en esta mañana, este es un buen día para que tú puedas clamar a Dios, para que perdone tus pecados, para que te dé su espíritu, para que te dé un nuevo corazón y tengas la capacidad de responder a Él en obediencia para su gloria. Aquí lo dice Pedro, es Dios quien nos hizo nacer de nuevo. ¿Y cuál es la fuente de ese nacimiento si no es lo que estamos celebrando en esta mañana, que es que la resurrección de Jesucristo de los muertos? Porque Cristo se levantó de la tumba, yo puedo tener vida. Puedes mirar a la tumba y está vacía. Tú llegas a Jerusalén, aunque dicen que no es la tumba, pero cuando uno llega a Jerusalén, lo primero que dice en la puerta es, no está aquí, Él ha resucitado. Y porque Cristo se levantó de los muertos, nosotros podemos tener una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo nacimiento que viene de Dios, que ha tenido misericordia de nosotros. Miren Efesios 2, un segundito para que vayamos a Efesios 2. Efesios 2, miren lo que dice Efesios 2. ¿Lo tiene? Muy bien, dice así la palabra de Dios. Miren el versículo 1. ¿Dios qué hizo? Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo nos dio vida Dios? Cuando todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero miren el versículo 6, lo que dice el versículo 6. Y juntamente con Cristo, miremoslo desde el 5, perdón, desde el 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Cristo, con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué hizo Dios por su pueblo? Les dio su espíritu para que tuvieran vida. Les dio su espíritu para que tuvieran un nuevo corazón. Este mensaje solo lo pueden vivir personas que tienen un nuevo corazón en su interior. Si yo no he renacido, yo no voy a tener ninguna esperanza viva. Si yo no he renacido, yo voy a responder pecaminosamente ante todas las pruebas que me vengan. ¿Por qué? Porque estoy muerto en delitos y pecados. Solo aquellos que tienen vida en su interior podrán responder bien y pasar bien el sufrimiento. La intención de este mensaje no es que no sufras, es que sufras bien mirando a Cristo. La intención de este mensaje es que encuentres consuelo en Cristo a través del sufrimiento y las pruebas que van a venir a tu vida. Alguien puede decir, no, yo no estoy en sufrimiento, gracias a Dios. Bueno, si no estás en sufrimiento, seguro, si eres creyente, vas a pasar por el sufrimiento. Porque no hay, como dice Miguel Núñez, ¿no? Dios solo tuvo un hijo sin pecado, pero no tuvo ningún hijo sin sufrimiento. Todos los hijos de Dios sufrieron, han sufrido y sufrirán. Entonces, esta es una enseñanza segura para todos nosotros, porque todos nosotros vamos a pasar por el sufrimiento. Ahora, en el versículo 2, aquí en Efesios 2, donde nosotros estamos, en el versículo 5, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en pecados y Dios, por gracia, nos dio vida juntamente con Cristo. La pregunta es si tú tienes la vida de Cristo morando en ti. Porque eso es evidente cuando yo lo veo en mi día a día. ¿Cómo respondes en tu trato en casa? ¿Con tu esposo? ¿Con tu esposa? De lunes a viernes, ¿cómo respondes a ellos, a las pruebas, a las dificultades? A las cosas que no están bien en casa, ¿cómo respondes en tu trabajo? Porque todo esto es acerca de la injusticia. Vengan otra vez conmigo a 1 de Pedro.
No es culpa que no salgan los versículos porque yo voy mucho en la Biblia a muchos lados, perdónenme. No es culpa del pastor Martín, del pastor Vladimir, es mi culpa. Miren Primera de Pedro, un momentico. Primera de Pedro en el capítulo 2. Les voy a poner algunos ejemplos de cómo estaban sufriendo, ¿sí? Miren el 17. ¿Qué le dice el apóstol Pedro a los creyentes? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. ¿Y qué más? Honrad al rey. ¿A cuál rey Pedro los estaba mandando a honrar? ¿A un rey bueno? ¿A un rey amable? ¿A un rey que había instituido el cristianismo como religión oficial? No. Un rey que había dado persecución sobre ellos. Es lo que Pedro está diciendo. ¿Cuál es nuestra respuesta como creyentes a un gobernante que es malo y hostil? Pedro les dijo, miren, ustedes ármense en la plaza, ármense de valor, con palos, con espadas, y vayan detrás de ese rey. Bueno, eso es lo que ellos tal vez hubieran querido hacer, pero no. Ustedes, ¿qué tienen que hacer ustedes? Temed a Dios y honren al rey. Ahora, mirémoslo en trabajo. Miren el versículo 18. Miren el versículo 18. Criados, ¿qué les dice él? Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a qué amos, a los difíciles de soportar. ¿Cómo nosotros respondemos a un jefe hostil? A un jefe que es difícil de soportar, a un jefe que tal vez puede llegar a ser ofensivo. ¿Cuál es nuestra respuesta natural a ellos? Bueno, la Biblia dice, sujétense, ahí lo dice, con todo respeto a vuestros amos. Nación, trabajo, ¿en la familia también pasa? Sí, miren en el capítulo 13, el versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas ¿a quiénes? A vuestros maridos. Por el contexto del pasaje, estos maridos no son maridos piadosos. Por el contexto del pasaje, estos son maridos incrédulos. Son maridos que no creen. Son maridos que pueden llegar a ser necios, cabezas duras. ¿Y qué les dice el apóstol Pedro? Estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Así debes responder en casa. ¿Y qué le dice a los maridos? Miren el versículo 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia. Maridos, ¿tienen mujeres incrédulas? ¿Saben cómo deben tratarlas? Como a coherederas de la gracia, como a vaso frágil. Deben tratarlas como si fueran creyentes, es lo que Pedro les está diciendo. ¿Y cómo es tratarlas como si fueran creyentes? Efesios 5 lo dice, que así como Cristo amó a la iglesia, los varones deben amar a sus mujeres. ¿Cuál es el punto? Miren, Pedro hace toda una carta para que nosotros no respondamos pecaminosamente ante las pruebas, dificultades, sufrimientos que pueden venir sobre nuestras vidas, porque eso no es excusa. Si tú eres creyente, tienes vida dentro de ti para responder como la Biblia lo dice y para responder como la Biblia lo enseña. Así el grado de sufrimiento y así el grado de dificultad sea muy alto. La pregunta para ti es, ¿cómo estás respondiendo en esta mañana? Porque si es de manera pecaminosa, bueno, hay perdón para todos nosotros, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero quiero que te vayas con tres ideas de cómo yo puedo atravesar el sufrimiento. La primera, como les decía, venía diciendo, es Cristo, la esperanza viva. Miren el versículo 3, ahora sí. Ahora sí vamos a empezar el tema. No mentiras. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? ¿Cuál es la esperanza viva a la que se refiere ese versículo? Algunos teólogos dicen la esperanza viva es el versículo 4, dicen algunos teólogos. ¿Cuál es la esperanza viva? Dicen ellos en el versículo 4, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿Es cierto? Sí, hace parte de la esperanza, pero no creo que sea el motivo principal. Póngale cuidado a algo. Cuando Dios le prometió la tierra prometida a la nación de Israel, ¿qué les dijo? Miren, yo los voy a llevar allá. Les está poniendo una tierra futura delante de ellos. Pero Dios les dice algo en Levítico y en Éxodo, pero yo soy su heredad. La primera heredad y la primera esperanza que ellos tienen no es una tierra, no es una herencia eterna, es a Cristo mismo. Miren Colosenses 1:27.
¿Están conmigo? ¿O ya se durmieron? Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Miren esto, que es Cristo, ¿en dónde? En vosotros, el que es la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza nuestra en medio del sufrimiento. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Cristo es la esperanza nuestra en el sufrimiento? ¿Qué significa eso? Significa que Cristo quiere transformar nuestras vidas a través de una relación personal viva en nuestros corazones para que nosotros podamos responder obedientemente a la palabra de Dios. Esta esperanza viva tiene un fundamento. ¿Quién es el fundamento de esta esperanza? Cristo. Cristo desea que a través del sufrimiento y las pruebas y las vicisitudes de la vida, tú te relaciones con Él día tras día por medio del Evangelio, por medio de su palabra, porque has nacido de nuevo para que puedas responder de manera bíblica. De eso se trata. Se trata de Cristo transformando mi corazón. Miren, hay un libro muy bueno, si lo pueden comprar, se lo recomiendo, que se llama ¿Cómo cambia la gente?, de Paul Tripp. ¿Cómo cambia la gente? Es un libro muy bueno. Es muy práctico porque es un taller. Entonces Paul Tripp dice, mira, el sol son las circunstancias difíciles de la vida. Y hay dos árboles, hay un chamizo seco y hay un árbol floreciente. Primero Paul Tripp se enfoca en el chamizo seco. ¿Y qué es lo que vemos en el chamizo seco? Ira, enojo, exceso de control, tristeza, amargura. Todo eso es lo que está saliendo de ese chamizo seco. ¿Dónde está el problema de ese chamizo seco? Abajo en las raíces. Y las raíces es el corazón. ¿Y qué es el corazón en nosotros? Son las motivaciones. Son las motivaciones que nosotros tenemos. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que, a mí me pasó. Digamos, nos diagnostican un hijo con una enfermedad genética. Es una enfermedad genética, es una enfermedad que no tiene cura. Es una enfermedad que en ningún lugar del mundo tiene tratamiento. Si la motivación en mi vida se tratara de encontrar la cura de esa enfermedad, esa sería una esperanza falsa. Obviamente yo puedo esperar que tal vez se levante alguna organización que encuentre el tratamiento o la cura para esa enfermedad, pero mi esperanza no está allí. Mi esperanza se debe encontrar en Cristo, quien día tras día transforma mi corazón para que yo pueda responder en obediencia a la palabra de Dios y ser el padre que la Biblia dice que yo debo ser. Lo mismo sucede con mi esposa. Miren, si ustedes nos pueden tener en sus oraciones, se los agradecemos. Mi esposa está pasando por una situación muy difícil. Ella está embarazada y a ella le da hiperedemesis gravídica. Y la hiperedemesis gravídica que le da a ella es que más o menos vomita 25 o 30 veces al día. Y entonces el medicamento que le dan es un medicamento que la hace vomitar menos, 6, 7, pero la lleva completamente a la cama. No puede levantarse de la cama. Nosotros tenemos 2 niñas más. Tiene 4 años y tiene 1 año y medio. Entonces puedes imaginar los días que han sido. Ahora, si yo pongo mi esperanza en que ella se vaya a levantar de la cama, bueno, pues esa es una esperanza noble, pero si no pasa, ¿qué pasa si no sucede? ¿Qué pasa si todo el embarazo va a ser así? Porque en los primeros 2 embarazos fue como hasta el 4, pero no fue tan duro como esta vez, fue como hasta el mes 4, 5. Pero ¿qué pasa si esa situación no cambia? ¿Mi esperanza va a estar toda mi vida en eso? ¿Y yo voy a responder pecaminosamente porque tengo mi esperanza puesta en eso? No, mi esperanza es Cristo para que Él transforme mi corazón y yo pueda responder de manera bíblica a través de las dificultades y de las situaciones que se puedan presentar. De eso se trata. Dios orquesta el sufrimiento y Dios permite el sufrimiento y permite situaciones para que mi corazón sea cambiado. Hay ocasiones en que Dios no quiere cambiar las circunstancias. Él no las va a cambiar. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque todo se trata de transformar tu corazón para que crezcas en semejanza a Cristo. Piensen en un incrédulo que se queda sin trabajo. ¿Cuál es toda su esperanza? Conseguir un trabajo. Ahora pensemos en nosotros los creyentes. ¿Qué pasa si yo me quedo sin trabajo? ¿Cuál es mi esperanza? Sí, es conseguir un trabajo, está bien, no voy a decir que no vas a dejar de orar por eso. Pero mi esperanza principal es que Cristo me transforme y me lleve a depender de Él en esas circunstancias para que yo crezca a la imagen de Cristo. No es una excusa responder pecaminosamente, ¿me entiendes? No es una excusa.
Tenemos a Cristo, la esperanza viva que se levantó de los muertos para transformar nuestros corazones. Miren 1 Corintios 15. Miren lo que dice el versículo 55. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hoy celebramos eso, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? Tu Salvador y mi Salvador venció la muerte. Tu Salvador y mi Salvador se levantó de una tumba. Él vive y Él reina. Y si Él se levantó de la tumba, yo tengo mi esperanza que Él puede transformar mi vida. Si Él venció la muerte, Él puede transformarme a mí a través del sufrimiento. Y esa es mi esperanza. Mi esperanza principalmente no es que las cosas cambien. Mi esperanza principalmente es que Él me cambie a mí. Y me dé la debilidad y la necesidad suficiente de acudir a Él día tras día, al trono de la gracia, para recibir su ayuda y ser transformados por Él. Esa es la esperanza viva de la que está hablando el apóstol Pedro. Ahora, ese es el primer punto. Vamos al segundo punto. Primera de Pedro. En el capítulo 1, versículo 4. Para también recibir, ¿qué? Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué más? ¿En qué más pueden pensar los creyentes cuando están pasando por el sufrimiento? Primero, Cristo, quien transforma mi corazón y me cambia para responder bíblicamente. Segundo, que yo tengo una herencia eterna que está asegurada por la resurrección de Cristo de los muertos. Yo tengo una herencia segura. A mí siempre me gusta pensar en los creyentes que murieron en las calles en Roma, quemados por antorchas. A mí siempre me gusta pensar en eso. ¿Por qué? Porque yo digo, mira, si una persona tiene algo más importante en esta vida que Cristo mismo, lo niega, seguro, seguro. Piensa en una persona que toda su vida vivió para su empresa. Esta es mi empresa y esta empresa está creciendo y esta empresa está prosperando y nosotros vamos a abrir sucursales en otros lugares y yo voy a cumplir todos mis sueños, y en ese momento empieza una persecución terrible y lo cogen. Si para esa persona hay algo de valor más grande en este mundo y en esta tierra, gracias, yo me bajo, no. Yo lo niego, yo no sería capaz de morir, porque yo todavía tengo mis sueños por cumplir. Yo todavía tengo cosas que hacer aquí. Para mí hay cosas de valor en esta tierra. ¿Cómo voy a morir por Cristo? Pero ese no es el pensamiento que tuvieron los creyentes del primer siglo. Obviamente hubieron algunos que sufrieron de debilidad, como el apóstol Pedro. No somos perfectos. Pero el punto es que cuando hay algo de valor más grande en este mundo, para mí Cristo no es, para mí la herencia eterna no es ninguna motivación. ¿Me entienden? Yo me acuerdo que una vez hablaba con alguien y yo lo llevaba a este pasaje y le decía, mira, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. No me interesa. Yo quiero ser feliz aquí y ahora. Yo necesito cumplir mis sueños acá. Yo vine a cumplir mis sueños acá. Pero Pedro le está diciendo a la audiencia sufriente que pongan sus ojos en la herencia eterna que Cristo ha conseguido por ellos. Me voy a prepararles morada. Voy a hacer lugar para ustedes. Nuestra herencia es una herencia eterna que está en los cielos. Ahora, ¿qué somos nosotros en este mundo? Peregrinos, dice Pedro en toda su carta, lo pueden leer. Somos peregrinos, somos extranjeros, estamos de paso. Aquí sencillamente venimos con cosas prestadas porque nuestro lugar seguro y nuestra morada segura es la herencia eterna que Cristo ha ganado en la cruz. Ese es nuestro lugar seguro. ¿Sí me entienden? Esto es muy impresionante. Miren un momentico Colosenses 3 del 1 al 3. Colosenses 3:1, ¿lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Si pues
Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué buscas? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira ¿en dónde? En las cosas de arriba, no en dónde, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nosotros entendemos que aquí estamos de paso. Hagan de cuenta que nosotros vamos a viajar a Punta Cana, supongamos, digamos, un ejemplo. Vamos a ir a Punta Cana. Y compramos tiquetes para 8 días. Supongamos que vamos a ir 8 días. Y vamos a Punta Cana. ¿Qué pasa si una vez yo pise República Dominicana y digo, voy a cumplir mis sueños acá? Mi familia, supongamos que me está esperando aquí en Bogotá. Yo aquí voy a cumplir y voy a realizar mi vida, mis sueños, mis objetivos. ¿Cómo me verían ustedes? ¿Como un loco? ¿Solo vas a estar 8 días acá? ¿Qué sueños, qué objetivos vas a cumplir? ¿Qué es todo lo que podrás realizar si solo vas a estar 8 días acá? Necio. Bueno, así nos vemos nosotros viviendo única y exclusivamente por las cosas de este mundo. ¿Qué estás buscando? ¿Qué buscas día tras día? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Es esa herencia eterna, incorruptible? ¿Estamos buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios? No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque es un lugar seguro. No llegan ladrones, las polillas no llegan allá. Es un lugar seguro, preparado para aquellos que han creído en Cristo y tienen esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para aquellos que han confiado en el Hijo de Dios. Pues vamos a Primera de Pedro 1:4. ¿Lo tienen? Bien, ¿cuál es nuestra esperanza? Segunda esperanza, esa herencia incorruptible. La palabra griega es aptarton y básicamente se refiere a algo que no se degenera, no muere, una herencia que no se destruye. La herencia espiritual de los creyentes nunca estará sujeta a destrucción. Este mundo ha sido destruido y ha sido afectado por el pecado. Y nosotros lidiamos con esas consecuencias por nuestra rebeldía. Pero la herencia futura, ¿te imaginas un mundo libre del pecado? Como lo dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, hay una esperanza, donde no habrá más enfermedad, no habrá muerte, no habrá dolor, donde Cristo reinará y nosotros, los santos redimidos por la sangre del Cordero, cantaremos al Cordero que vive para siempre. ¿Se imaginan eso? Bueno, esa es nuestra esperanza. El sufrimiento es temporal. El sufrimiento va a terminar y un día estaremos con Él en gloria. Es una herencia incorruptible, es una herencia incontaminada. La palabra griega es amiantón y describe cosas que permanecen puras e impolutas. Todo en la creación caída es impuro y contaminado y por tanto todo es defectuoso. En la herencia eterna no habrá pecado, no habrá muerte, no habrá dolor. Y finalmente es una herencia inmarcesible. Esta me parece la más espectacular, porque inmarcesible es que no se marchita. Cuando nosotros, digamos, supongamos que vamos a Santo Domingo, sí, supongamos, y nos llevan a una plaza, sí, una plaza hermosa, que me llevaron allá cuando fui, fueron muy amables, la verdad, muy hospitalarios. Es una plaza que se parece a Cartagena. Entonces, estábamos allá y tú te paras y dices, wow, qué belleza, es hermoso. Pero esa fascinación se puede acabar rápido. A los 2 días, 3 días. Ya la gente de allá dice, esta plaza, sí, vayan y miren esta plaza y se divierten allá con esa plaza. Como nosotros con la Candelaria, algo así, o Monserrate, no sé. Digamos a mí para ir a Monserrate ya, no me maravilla, sí, no me maravilla, pero hay gente que va a Monserrate y queda completamente maravillada. ¿Por qué? Porque hay cosas aquí que nos maravillan por un poco de tiempo. Pero la herencia inmarcesible no será marchitada por nada. ¿Pueden imaginarse esa belleza, gloria todos los días eternamente al lado del Cordero de Dios que venció la muerte? Es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y aún nosotros, no vamos a ir allá, pero en 1 Corintios 15, 53, no vayan tranquilos. Ahí dice que también nosotros recibiremos un cuerpo físico como el de Cristo. Quien fue las primicias, nosotros recibiremos un cuerpo como el suyo. Un cuerpo espiritual. ¿Qué significa eso?
Es un cuerpo físico, pero es un cuerpo preparado eternamente para vivir espiritualmente para Él. Un cuerpo que no se cansa de adorarlo. Un cuerpo que no se cansa de escuchar su voz, su palabra. Un cuerpo que no termina de apreciar las bellezas de los atributos de la gloria de Dios. Esa es nuestra esperanza. ¿Cuál es mi motivación para responder bíblicamente? La herencia futura que Dios ha preparado. Y finalmente, miremos el último punto en el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta me encanta. Porque es una iglesia perseguida. Esta es una iglesia perseguida, ¿sí? Y la esperanza para una iglesia perseguida es que no tengan miedo, porque yo voy a guardar su fe. ¿Qué significa eso? Voy a tratar de ponérselos en un ejemplo para que me entiendan, ¿sí? Vayan conmigo a Juan 20. Juan 20. Yo siempre leía ese pasaje y yo decía, uy, o sea, yo no entiendo esto porque esto para mí no es de consuelo. Juan 20, viene un momentico. ¿Están conmigo? Qué bueno porque no es el 20, es el 21, perdón. Es el 21. Miren el 21, 18. Juan 21, 18. Está Jesús hablando con Pedro, ¿sí? Y le dice lo siguiente: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a Pedro? No sé si ustedes lo entendieron. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Vas a morir. Vas a morir crucificado. Vas a extender tus manos. Otro te ceñirá. Juan dice que le estaba diciendo con qué muerte iba a morir. Jesús le está diciendo a Pedro que va a morir crucificado. ¿Eso es una palabra de consuelo para Pedro? Sí. ¿Saben por qué sí? Imagínense a Pedro, que nosotros estamos viendo Lucas, imagínense a Pedro que negó a Jesús 3 veces. La última vez dice la Biblia que él lloró amargamente, desconsoladamente. Esa palabra griega es como un martirio mental. Es una amargura extrema que Pedro lloró por haber negado a su Señor. Y su Señor se aparece y le dice, ¿me amas? Sí, tú sabes que te amo. ¿Me amas? Sí, tú sabes que te amo. ¿Me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y después de eso le asegura esto. ¿Qué le está asegurando Jesús a Pedro? No te preocupes. Vas a volver a vivir una situación similar a la que viviste, pero esta vez vas a morir por mí, por mi nombre, en la cruz. ¿A nosotros nos gustaría que el Señor nos dijera eso? Sí. Aquí todos somos muy valientes diciendo, sí, yo moriría por Jesús. Sí, todos somos muy valientes aquí sentados todos. Pero cuando empiece la persecución, puede que no. Y el punto es que el Señor le está diciendo a Pedro, yo guardaré tu fe hasta el fin. Tremendo. Porque de eso se trata el último punto. ¿Quién es el que guarda y sostiene nuestra fe? Es el Señor. Es Él quien nos ha, como lo dice Efesios 2:8, ¿no? Él nos ha puesto la fe dentro de nosotros para que nosotros podamos creer. Es Él el que nos sostiene en medio de las pruebas. ¿Y hay pruebas que parecen muy difíciles? Sí, hay pruebas que parecen muy difíciles, ¿no? Eso lo escucha uno mucho en consejería. Porque pareciera que las pruebas lo sobrepasan a uno. Y pareciera que uno fuera el único que está atravesando esa prueba en todo el mundo. Y que nadie más en el mundo la ha atravesado. Así llegan personas así, de verdad. Yo siempre lo primero que les digo es tranquilos. No nos ha sobrevenido nada que no sea común a todos los hombres. Hay personas que están sufriendo lo mismo que tú y peor. Sí, así es. Hay gente que está sufriendo peor. No eres el único. Tranquilo, no eres el único. Pero tenemos una herencia segura porque Cristo guarda nuestra fe. Porque Cristo es el que guarda la fe de aquellos que Él ha elegido desde el principio para la salvación del mundo. Es Cristo el que guarda y sostiene a su pueblo, a los suyos. Y ninguna prueba, por más difícil que sea,
podrá sobrepasarnos. Terminemos con este, Romanos 8:31. ¿Están conmigo? Sí. Miren esa pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Aquí está, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Habrá alguna situación que nos pueda inundar tanto que no podamos ver la luz? No. Si tú eres creyente, no. Si tú eres incrédulo, sí. De hecho, se me olvidó decir, si tú eres incrédulo, la herencia tuya no va a ser incorruptible, incontaminada e inmarcesible. La herencia tuya se describe como un lugar del lloro y el crujir de dientes. Esa es la herencia de los que no han creído, esa es la herencia de los que no se han arrepentido. Ahora, aquí dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Miren el 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿No nos dará Cristo lo suficiente para sustentarnos, para fortalecernos, para animarnos en medio de las pruebas? Porque ese es el contexto de este pasaje, ¿no? Claro que sí, Cristo nos dará todo lo que nosotros necesitamos. Si nos dio a su Hijo, si Cristo murió por nosotros en la cruz, resucitó al tercer día, ¿cómo no nos dará con su Hijo todas las cosas? ¿Qué más dice? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los puede acusar a los escogidos de Dios? Dios los puede acusar. Pero Dios decidió no acusarlos, sino que envió a su Hijo en su lugar. Tremendo. El Dios que podía acusarnos, ¿qué dice el apóstol Pablo que hace? Es el que justifica. ¡Wow! El Dios que podía acusarme me justifica. Siguiente. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién puede condenar a las personas? Cristo. Todo el juicio dio al Hijo. Y el único que podía condenarme por mis pecados, con todo el derecho de condenarme por mis pecados, por mi rebeldía, ¿qué hizo? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Tu salvación está segura? Sí. ¿Tu fe está segura? Sí. ¿En quién? En Cristo, quien podía condenarte pero murió por ti para que tengas vida. ¿Y la respuesta a todo esto cuál es? 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Son las tres cosas que el apóstol Pedro utiliza para animar a los creyentes. La esperanza no es tranquilo que esto va a pasar, no te preocupes, no. Mira a Cristo, la esperanza viva, mira la herencia eterna que Él ha preparado y está tranquilo porque tu salvación está segura si has creído en Él. Amén. Yo les invito para que nos pongamos en pie para que oremos. Padre, queremos dar toda la gloria al Hijo de Dios que murió y resucitó. Amén. Al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea toda la gloria. Tu palabra dice que a Cristo sea dada la gloria en la iglesia. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es a quien nosotros nos reunimos en esta mañana a adorar y a exaltar en nuestros corazones. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por este tiempo. Gracias porque sabemos que hay consuelo por la resurrección de Cristo. Cristo se levantó de los muertos para que tengamos vida. Él, nuestra esperanza viva. Él nos ha prometido una herencia futura, segura. Y Él guarda nuestra fe hasta el final. Padre, gracias porque tú eres el Padre de toda misericordia y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a otros con la consolación con que nosotros hemos sido consolados.
Padre, gracias porque tú nos ayudas, nos fortaleces, nos sustentas, nos animas por medio de la obra de tu Hijo. Y te damos gloria en este día, en este domingo, Señor, de resurrección. Por favor, danos la gracia de responder bíblicamente. Danos la gracia de responder piadosamente. Danos la gracia de ser santificados por el sufrimiento para que tu nombre brille. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Por eso te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, te alabamos y te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.